¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Una feliz noche para cada uno de ustedes. Bienvenidos a mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Estamos estudiando la lección número 7 del segundo trimestre del año 2024 y la sección de hoy lleva como título La cronología profética más larga. Vamos a hacer un corto resumen de lo que hemos venido estudiando para que entremos entonces en el estudio del día de hoy. Ustedes recuerdan que Guillermo Miller había sido confrontado por sus amigos, había sido desafiado por sus amigos al decirle que estaba regresando entonces a una vida ya superada, a una vida de cristiano que no era válido, que Dios no era cierto, que la Biblia era un libro lleno de errores, de factura humana. Y él se sumerge a estudiar la Escritura de una forma completa, de una forma entregada, apasionada, con el fin de descubrir que sus amigos no tenían razón y que la Biblia sí era la palabra de Dios. Ahora, él va a descubrir en ese estudio apasionante que realiza muchas más cosas que la que había imaginado descubrir. Va a llegar a conclusiones mucho más abarcantes que las que él mismo pensaba alcanzar, a las que pensaba llegar. Va a encontrar, como dijimos ayer, a un Dios que le ama profundamente, a un Dios que es personal, pero lo más importante, va a descubrir una profecía de tiempo que él va a confundir el resultado, va a confundir el evento, es la palabra correcta, va a confundir el evento y va a llegar a la conclusión de que Cristo regresa en los próximos días. Y este descubrimiento sería el inicio, sería la semilla para el mayor reavivamiento espiritual que existió en los Estados Unidos de Norteamérica. Ese reavivamiento extraordinario que recorrió a los Estados Unidos y que nos cuentan los historiadores que cantinas, bares eran convertidos en templos porque todo el mundo se convertía a la predicación de Guillermo Miller y de sus seguidores. Aunque terminó en un chasco, la verdad es que dio origen al movimiento profético del tiempo del fin. Dio origen al movimiento profético diseñado por Dios, preparado por Dios para predicar el mensaje del tiempo del fin. Un mensaje distintivo, por cierto, un mensaje que no es el mensaje popular, el mensaje del juicio, el mensaje de la segunda venida de Cristo Jesús. El descubrimiento de Guillermo Miller entonces dio origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cuál fue el descubrimiento? ¿Qué fue lo que Guillermo Miller vio? Ayer miramos que él encontró en su estudio a Daniel 8, 13 y 14. Dijimos ayer que realmente eso estaba ocurriendo, aunque era parte de una visión que Daniel estaba recibiendo. No era una visión simbólica, era real, realmente un ángel estaba preguntando a Jesús hasta cuándo serían estas cosas. Jesús responde hasta 2300 tardes y mañanas. Ayer vimos que un día equivale a un año, 2300 años en otras palabras. Y Daniel queda confundido, Daniel queda perturbado pensando que se está refiriendo al cautiverio. Dice la palabra de Dios que empieza a orar y mientras está orando, pidiendo perdón por los pecados del pueblo y sus propios pecados, entonces un ángel, el ángel Gabriel, es enviado por el Señor para explicarle las profecías. Y quedamos ayer en que las primeras palabras en la explicación de la profecía de parte del ángel fue: 70 semanas están reservadas, apartadas, cortadas, serán de exclusividad
para tu pueblo, para el pueblo de Dios, para el Israel literal. Y como es la forma como empieza a explicarlo, Guillermo Miller concluye que esta profecía tiene que ver con la profecía mayor de los 2300 años y entiende que es un periodo que va a ser cortado de esa profecía mayor de los 2300 años que van a ser exclusivos para el pueblo de Dios. Ahora, él empieza a investigar para ver de dónde partía esa profecía, si la Biblia indicaba la fecha correcta en que esa profecía iba a iniciar. Y sí, descubre entonces Daniel 9:25. Entiende pues que desde la salida del decreto para la restauración y la reedificación de Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 69 semanas. Y después habla de la otra semana, la mitad de la semana, etcétera, etcétera. Guillermo entiende que el inicio de la profecía es un decreto de restauración de el pueblo de Israel, de restauración y reedificación del pueblo. Ahora, ¿cómo saber cuál decreto? Y esto es el estudio del día de hoy. Fueron dados tres decretos. Tres decretos fueron dados para que Israel saliera del cautiverio babilónico. El primer decreto fue dado por el rey Ciro en el año 537 a.C. Podemos encontrar este decreto allí en Esdras capítulo 1, versos del 1 al 4. Un segundo decreto va a ser dado 17 años después, en el año 520, por el rey Darío. Valga la aclaratoria que los años antes de Cristo vienen decreciendo, así que en el año 520 antes de Cristo se da un segundo decreto, y un tercer decreto va a ser dado por el rey Artajerjes en el año 457 antes de Cristo. El segundo decreto lo puedes encontrar en el libro de Esdras, capítulo 6, versos del 1 al 12, y este último decreto en el capítulo número 7 del libro de Esdras. ¿Cuál de estos tres decretos era el correcto? Guillermo Miller entendió, y nosotros como Iglesia Adventista hemos aceptado, que el decreto para iniciar las profecías de las 2300 tardes y mañana y de los 490 años o de las 70 semanas que estaban apartadas para el pueblo de Dios es el decreto de Artajerjes. ¿Por qué razón, pastor? Usted preguntará, ¿por qué? ¿Por qué no el de Ciro? ¿Por qué no el de Darío? Pareciera, pastor, que ustedes están adaptando la profecía para que coincidan las fechas. No, es que Daniel en el capítulo 9, verso 25, da una clave interesante. ¿Sabes que la palabra que aparece allí como, o traducida como restauración, transliterada como restauración, es una palabra que encierra mucho más que una restauración física, mucho más que una restauración de fachada? Incluía una restauración integral del pueblo en todos los aspectos. Así que el decreto que debía darse para indicar el inicio de la profecía debía ser un decreto que incluyera una restauración integral del pueblo. Ni el decreto de Ciro ni el decreto de Darío dispusieron medidas efectivas para la restauración del estado civil de los judíos. Artajerjes, oye bien, el decreto de Artajerjes permite, bajo la supervisión del gobierno persa, una completa autonomía de los judíos. Es decir, ellos podían legislarse por sí mismos, tener sus propias leyes, tener sus propios códigos de conducta que iban a ser basados en la palabra de Dios. Es decir, se les daba libertad para adorar a Dios como ellos, o mejor dicho, como la palabra de Dios indicaba que debían ser adorados.
Por esa razón entendemos que es el decreto de Artajerje el que se toma en cuenta, al que el ángel Gabriel se estaba refiriendo al explicarle la profecía a Daniel. El decreto al cual él se estaba refiriendo al explicarle entonces esta profecía cronológica larga al profeta Daniel. Y vamos a mirar cómo coincide. Recuerda, año 457 antes de Cristo fue dado el decreto. Repito lo que dije hace ratico, los años antes de Cristo vienen decreciendo, es decir, después del 457 venía el 456, nos damos el feliz año 455, feliz año 454, etcétera, etcétera. Dice la profecía que 69 semanas partirían del decreto hasta el Mesías príncipe. Si nosotros sumamos 483 años a partir del año 457 antes de Cristo, nos lleva al 27 después de Cristo. Si alguien saca la cuenta, bien, dirá, pastor, está equivocado, llevas al 26, mañana lo vamos a explicar mejor. Hoy quiero adelantar simplemente, no hay año cero, pasamos del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo, y en el año 27, mira lo que ocurre. Cristo es bautizado. La palabra hasta el Mesías príncipe, la palabra Mesías es la misma palabra de ungido. En el año 27 Cristo fue ungido como nuestro Salvador, fue ungido allí en el bautismo en el Jordán, fue reconocido como el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo gran contentamiento. Mañana, te repito, vamos a mirar la profecía completa. Vamos a mirar el cuadro completo, tanto de las 2300 tardes y mañana como la de los 490 años o 70 semanas. Pero por los momentos vamos a mirar qué perfecto es Dios, qué extraordinario es el Señor, que nos dejó una profecía bien explícita para comprender el plan de salvación y todo lo que debió ocurrir. Siempre he dicho, si hay una profecía que nos asegura que el Cristo, que el Jesús que adoramos es el Cristo, si hay una profecía que nos asegura que el Jesús que adoramos es el Salvador, es esta profecía, desde las 2300 tardes y mañanas. Por eso debemos comprenderla, conocerla, estudiarla, aplicarla, enseñarla a otros. Pastor, ¿y dónde saca usted eso que es la profecía de Cristo? ¿Tú recuerdas cuando los sacerdotes estaban persiguiendo a los discípulos? Que Gamaliel le dijo una vez, oiga, tengan cuidado, no peleen mucho, no vaya a ser que estén peleando contra Dios. Esto se deshace solo si no es de Dios. Recuerda que se ha levantado fulano, sutano, perencejo, y menciona varios. Y entonces ellos tienen seguidores, mueren y desaparece el movimiento. ¿Cómo podremos saber entonces que Jesús sí es realmente Jesús? Estudiando esta profecía, comprendiendo esta profecía, que ayudó a Guillermo Miller a entender que en 1844 iba a pasar algo, que en 1844 iba a suceder algo extraordinario. Ellos equivocaron el evento, como lo vamos a ver mañana, pero sí ocurrió algo. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Cristo pasó para convertirse en nuestro intercesor en la última etapa de la preparación, en la última etapa del plan de salvación antes que Cristo venga por segunda vez. ¿Te parece que oremos para agradecer a Dios por esta profecía
y nos ayude a comprenderla. Querido Padre, gracias, gracias, porque conoces el fin desde el principio, porque estamos adorando a un Dios que ya es ganador, que ya es victorioso. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, una feliz noche. Nos vemos mañana. Dios mediante.